caso de Cornelio. Amén. A ver, quisiera hacer la pregunta de pronto aquí. Yo les dije a ustedes, tómense en el tiempito de pronto leer Hechos capítulo 10. ¿Quiénes se tomaron el tiempito? A ver, ya una semana, el tiempito de leer la vida de Cornelio. Yo no leí todos por algo el Señor no me permitió leer todos los versículos. A ver, levánteme la mano a ver quién le tomó el tiempito para leer algo de la vida de Cornelio. ¿Nadie? ¿Nadie? Bueno. Continuamos entonces hablando de unas características que este hombre tenía, pero vamos a entrar y vamos a leerlo entonces. Y la invitación es, hermano, cada vez que Dios le ponga a usted un tema adelante y el pastor esté predicando, y si el pastor va a continuar, la invitación es para que usted lo haga en su casa, usted mismo solito, usted mismo en lo secreto. Usted mismo lo haga, se tome el tiempo, es para su alma, es para su espíritu, hermano. Vamos a leer entonces desde el versículo 1 en adelante. Yo quiero que usted pueda seguir la lectura. Es un poco extensa, pero yo quiero que usted entre en esa lectura, porque es algo que Dios permitió que este hombre estuviera allí en este tiempo, en la iglesia, en los primeros días de la iglesia. Hechos capítulo 10. Versículo 1 dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, aproximadamente de las 12 del día. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Cosa común o inmunda, perdón. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces
Haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y les acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limonas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oírlo todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada el que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el Dios que ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso, sobre todos, dice aquí. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Dice la escritura que este hombre era temeroso de Dios. Amén. Que las oraciones Dios las tenía en memoria, en un recuerdo, y aún su limosna, lo que él hacía, era un hombre muy generoso, compartía con la gente pobre, y aún los judíos también estaban allí. Dice la escritura en el versículo 22 que aún la gente tenía buena testimonio de este hombre. La gente lo reconocía como un hombre justo, como un hombre intachable ante la nación, que llevaba tal vez una vida intachable a pesar de ser gentil. Y decíamos la vez pasada que lo había adoptado, tal vez cansado de otras costumbres, de los dioses, de tantas cosas que se practicaba, ¿cierto? En estos gobiernos y en esta costumbre de estos pueblos, de estas naciones. Y por alguna razón había adoptado no él, sino también él había enseñado a su casa, había sido responsable tal vez de guiar a sus hijos, de guiar a su familia, a su parentela, a esta costumbre que para los ojos de él era buena, que era agradable, que era la ley, que eran los profetas, que eran los salmos, que eran las costumbres, las fiestas que vivían estos hombres, la ley, la comunidad judía.
los sábados que guardaban, tal vez la comida, la forma que ellos se trataban, convivían. De alguna manera había llamado la atención a este hombre. Pero dice la escritura que la salvación no es por obras, no es por cuánto sea usted dadivoso, generoso. Efesios capítulo 2, versículos 4 y 9. Y yo quiero que usted me acompañe allí. Vamos a leer escritura a partir de este momento, donde yo quiero que el Espíritu de Dios, usted ya lo ha leído, salvos por gracia, dice el capítulo 2, pero el versículo 4 en adelante dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, fíjese, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por, entre paréntesis, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Versículo 8 y 9, o el 8: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Yo creo que estamos llamados nosotros, los hijos de Dios, los que Dios nos ha elegido, lo que Dios ha pagado por nosotros a precio de sangre. Hermano, es una exhortación bien especial, no solamente para aquellas personas que se tratan de acercar al evangelio porque ven que el evangelio es bonito, porque ven que la comunidad es bonita, porque ve que el vecino es buena gente, porque lleva una vida como agradable, porque es generoso, porque es amigable. Y entonces la gente escucha hasta los cánticos, ve qué buenas las canciones, qué bonitas las alabanzas, qué bonitas las adoraciones. De hecho, aquí hay gente que viene a diezmar por esta cuadra, creo, y no se congregan aquí. Gente que dice: ay no, yo quiero hacer como ellos hacen, yo también quiero ofrendar también a Dios. Gente que viene tal vez un domingo a un culto y no son cristianos. Les gusta cómo el pastor predica, pero hasta allí llegan. No tienen un encuentro verdaderamente con el Señor Jesucristo. Simpatizan con muchos cristianos. Tal vez han aprendido a orar como muchos cristianos. Me gusta como usted ora. Ay, tan lindo, yo quisiera orar como usted ora. Y aprenden a orar como usted ora. Pero verdaderamente no ha tenido un encuentro con Jesucristo. Este hombre había adoptado tantas costumbres, pero no había tenido un verdadero encuentro con Jesucristo. A mí me hubiera gustado que usted hubiera leído tal vez el capítulo 10 y de pronto ser animado a leer el siguiente capítulo, porque en el siguiente capítulo vamos a encontrar algo que el Espíritu Santo le dijo al apóstol Pedro, que no está en el capítulo 10, y que allí vemos la luz para aquellas personas que solo viven de costumbres, de una oración, de ir a la iglesia. Pero yo te quiero decir que necesitas un verdadero encuentro con el Señor Jesucristo. Que si no hay verdaderamente un encuentro con el Señor, si tú no te arrepientes, si tú no confías en Él, si tú no crees en Él, si tú no tomas la palabra en obediencia, no va a pasar nada en tu vida. Será uno más tal vez del montón de los montones que les gusta tal vez alguna religión. Y así está lleno el mundo, hermano. Hay gente que se va y toma las costumbres de una religión, asume las costumbres de una religión y dice: yo quiero ser como ellos. Me gusta cómo ellos van sus vestidos, cómo ellos hablan, cómo ellos se mueven. Pero nosotros tenemos al Dios vivo, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. No es por simpatizar, amados hermanos. No es por adoptar una costumbre o costumbres bíblicas o fiestas. Y lo que anuncia, lo que dice la escritura de los verdaderos cristianos. No es ni siquiera por nuestra propia justicia. Dice que este es un varón justo. Tito 3, Tito capítulo 3.
Versículo 4 5, permítame leerlo en otra versión. Dice así: pero cuando la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador, se manifestaron, Él nos salvó y lo hizo no porque fuéramos tan buenos que lo mereciéramos. Lo dice la Nueva Biblia Viva. Sino porque en su misericordia Dios nos lavó los pecados. Y no solo eso, sino que además nos dio una nueva vida por medio del Espíritu Santo de Dios. Fíjese, hermano, no es por lo bueno que fuéramos nosotros o por lo que nos estuviéramos esforzando tal vez. Dice la palabra, versión hispanoamericana dice: pero ahora se ha hecho patentes la bondad y el amor que Dios, nuestro Salvador, tiene a los seres humanos. Fíjese, Él nos ha salvado no en virtud de nuestras buenas obras, sino por su misericordia. Y lo ha hecho por medio del lavamiento que nos hace nacer de nuevo y por medio de la renovación del Espíritu Santo. Pero fíjese, nosotros los que hemos nacido de nuevo, ¿y cuántos han nacido de nuevo? Levante su mano aquí. Pero recuerdan la vez pasada, este hombre, alguna de sus características era que oraba siempre. Y oraba de acuerdo al horario judío. Y no faltaba a ese tiempo de oración, como algunas hoy religiones, que donde quiera que usted le dé ese horario, hermano, donde quiera que usted le dé, hermano, donde quiera que usted esté, hermano, lo cogió, yo no sé, de pronto ya en el, perdóneme, lo cogió en el sanitario. Y yo creo que se preparan para que no lo cojan allá. Perdóneme que le hable así. Tienen que hacer algo prudente, pero si lo cogió en algún lugar, hermano, tienen que de una inclinarse y orar a ese Dios. Este hombre tenía esa costumbre, había adoptado esa costumbre. Pero ¿a dónde los que hemos nacido de nuevo lo practicamos de esa manera? No como los judíos, perdóneme, pero sí como Dios ha pedido y como Dios quiere. ¿Nos hemos vuelto generosos o más amarrados? ¿Nos hemos vuelto compasivos o más envidiosos o juzgamos rápido o señalamos rápido a aquel que está allá, desconociendo y olvidándonos de lo que nosotros éramos en el mundo, lo que nosotros fuimos y de dónde Dios nos trajo? No es por nuestra propia justicia, no es por ser bueno, intachable ante el mundo. Fíjese, me llamaba tanto la atención Isaías 64. Isaías, yo le pido a usted, vaya a Isaías y se lo voy a leer también en otras versiones. Yo hace rato no leía este texto así. Isaías 64. El versículo 6. Y me acordé cuando estaba estudiando que así nos hacía leer el pastor, y cuando leímos eso, nosotros, ¿qué hice allí? Pero ¿verdad? Sí dice así. Y sí, así la adoptó esa versión. Dice la Reina Valera del 60: si bien todos nosotros somos como suciedad, oye, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Ahora fíjese el versículo 5. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia. Él se agrada, Dios se agrada de aquella persona con que está haciendo justicia. Tal vez no sea cristiano, y hay gente que hace justicia, hay gente que imparte justicia, hay gente afuera, los jueces, que son justos, y Dios se agrada de aquello. Pero no, le falta, no le basta.
Ahora, fíjese, saliste al encuentro del que con alegría hace justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, ahora, fíjese, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Ahora aquí le voy a mostrar en la otra versión, de la Nueva Traducción Viviente, dice de la siguiente forma, el versículo 6: estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Fíjese, cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios, como las hojas del otoño, nos marchitamos y caemos, y nuestros pecados nos arrasan como el viento. Ahora la palabra de Dios para todos, que esa fue la que yo estuve allí cuando estuve estudiando con mis hermanos, con los pastores, mis hermanos. Fíjese como dice aquí, trapos de inmundicia. Todos nosotros nos volvimos como alguien impuro. Versículo 6, estoy leyendo. Todas nuestras obras justas son como una toalla higiénica sucia. Ahora usted sabe a qué se refiere los trapos de inmundicia. En aquel tiempo, todos nosotros como una hoja nos marchitamos y caemos. Nuestros pecados nos arrastran como el viento. El versículo 5, en esa versión, Nueva Traducción Viviente, el versículo 5, se me pasó al 1, perdóneme. La Nueva Traducción Viviente dice: tú recibes a quienes hacen el bien con gusto, a quienes siguen caminos de justicia, pero has estado muy enojado con nosotros porque no somos justos, pecamos constantemente. ¿Cómo es posible que personas como nosotros se salven? ¿Ve por qué no es por obras? ¿Ve por qué no es por nuestra justicia? ¿Ve por qué no es porque somos intachables o buenos, sino la bendita gracia de Dios? ¿Seremos salvos? Romanos capítulo 9, versículo 16. Romanos, amén. Nuevo Testamento, ubíquese por favor. Si usted ve que alguien está padeciendo allí que no lo encuentra, ayúdele por favor. Romanos 9, 16. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, que tiene ¿qué? Misericordia. La traducción lenguaje actual lo señala de esta manera: así que la elección de Dios no depende de que alguien quiera ser elegido. Oye Dios, elígeme a mí. Oye Dios, salva. Y la traducción lenguaje actual lo dice, si usted ve en la pantalla: no depende de alguien que quiera ser elegido o se esfuerce por serlo. Más bien depende que Dios le tenga compasión. ¿De cuántos Dios ha tenido compasión en esta casa? No le da gracias a Él, dele gracias a Él porque Él ha tenido compasión. Dile a Dios gracias a Él: Señor, gracias porque has tenido compasión de mí. Gracias, Señor, porque tú me elegiste. Porque siendo yo pecador, siendo toda mi justicia es como trapos, como una toalla higiénica, Señor, como trapo de inmundicia, infectado por el pecado, contaminado hasta lo más sumo, Señor. Mi vida, todo mi ser, mi cuerpo, hasta mis huesos estaban infectados por el pecado, Dios. Consumido por el pecado, Dios. Vueltos nada en la inmundicia, practicantes, Señor, consumidores, Padre. Pero tuviste misericordia de nosotros y tu compasión nos alcanzó, Señor. Gracias, oh Dios, por amarnos, por llamarnos,
Porque no es del que corre, no es del que se esfuerza, no es del que dice, elígeme a mí. Es del que Dios tiene misericordia, y Dios ha tenido misericordia de todos, porque Él vino y amó al mundo de tal manera. Dice la Nueva Traducción Viviente, Romanos 9:16, por lo tanto no es Dios quien decide tener, es Dios, perdón, por lo tanto es Dios quien decide tener misericordia. No depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo, iglesia. La Nueva Versión Internacional dice, por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Versículo 18 dice, de manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. A Moisés le dijo el versículo 5, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Hechos 17, 16, 34. Ahí vuelvo otra vez a leerles algo que me faltó. Ahorita otra vez en Romanos. Pero vamos a leer 17. Y ahí el apóstol Pablo, el versículo 16 en adelante, el apóstol Pablo está en Atenas, y la gente en Atenas les gustaba escuchar lo nuevo. Eran interesados y les picaba los oídos, porque les gustaba escuchar cosas como especiales, como secretas, como ocultas. Y estos hombres habían invitado a Pablo a un concilio, a la Areópago, y Pablo estaba diciéndoles a ellos, a estos hombres que estaban allí, filósofos, epicúreos, estódicos, y disputaban con él. Y aún ellos decían, ¿qué dice este palabrero? ¿Qué querrá decir este palabrero? Dice el versículo 18. Pero el versículo 19 dice, y tomándole trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo servo que soy muy religiosos. ¿Ve usted? Costumbres, religión. Y dice algo Pablo aquí en el versículo 23, que esto es a nivel mundial y todavía hoy es así. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, 2 puntos: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. ¿Sí, hermano, cómo está? Muchos. Solo cambié de religión, dice. Ahora me volví cristiano, evangélico. Ay, me gusta como el pastor adora, como el pastor canta, como el pastor predica. Me gusta porque allí sí me tienen en cuenta. Cambiaron, pero verdaderamente les falta conocer al Dios vivo. Como muchos creyentes, le faltan conocer al Dios vivo, al Dios de las Escrituras, amado hermano. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por mano de hombres, como el
como si necesitase de algo, pues es Él quien da a todos vida y aliento y a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Qué hermoso versículo, hermanos. Ese es nuestro Dios. Para que busquen. Pero ¿qué dice la Escritura? ¿Cierto que nadie busca a Dios? Verdaderamente, hermanos. Lamentablemente lo buscamos cuando tenemos el problema encima, la situación.